Primer ejercicio dice balancear la siguiente ecuación química e indicar todos los coeficientes estequiométricos en los cuadros correspondientes. Lo más probable es que esta ecuación química sea de óxido-reducción porque es lo que toman para balancear. Para ver si es de óxido-reducción tiene que haber un elemento que aumente su estado de oxidación y otro que disminuzca su estado de oxidación. O sea, uno que se oxide y otro que se reduzca. Así que lo primero que tenemos que hacer es ver eso. Para ver eso, el paso 1, si quieren anotarse los pasos, no está mal, es disociar las moléculas. Por ejemplo, acá tenemos una sal. La sal se separa en el primer elemento, que es el metal, de todo el resto. ¿Cómo separo? Literalmente, K por un lado y manganeso, oxígeno 4 por el otro. Lo que tengo que agregarle a cada uno de estos al disociar son las cargas de los iones. Y lo que tengo que pensar es que en la mayoría de los casos, las atomicidades, o sea, los numeritos que están abajo del metal y de toda la estructura no metálica, son cruzados las cargas de los iones. Piensen que acá, manganeso, oxígeno 4, que es todo el no metal, todo esto es el oxoanión, se llama, tiene una unidad de cantidad. Ojo, no confundirse con el 4 del oxígeno, porque eso es solo del oxígeno. Y todo el manganeso oxígeno 4 es una unidad que tiene. Este 1 sube arriba del potasio como carga más 1 del potasio. El potasio, el metal, siempre tiene carga positiva. Y el oxoanión es el que va a tener la carga negativa. ¿Qué carga tiene? Bueno, lo mismo. Este 1, que es la atomicidad del potasio, sube como carga negativa del no metal. Y ahí tenemos disociada la sal. Acá lo mismo. Esto es otra sal, pero es una sal binaria, sin oxígeno. Se separa el potasio del yodo. Entonces, por un lado tenemos potasio, por otro lado tenemos yodo. De vuelta, las atomicidades son 1 para cada una, porque fíjense que acá abajo no hay nada. Hay un 1 acá, un 1 acá. Entonces, la carga del potasio, más 1. Este 1 que sube como carga de potasio. Y la carga del yodo, menos 1. De todas maneras, otra forma de verlo es buscar el metal, la tabla periódica, y los estados de oxidación posibles que puede llegar a tener. Si se fijan en el potasio o en la mayoría de los metales de transición y los representativos, que son los de las primeras dos columnas, van a ver que el único estado de oxidación posible es 1, lo borré sin querer, es 1 para los de la primera columna o 2 para los de la segunda columna. Potasio, si lo encuentran, está en la primera columna de la tabla periódica. Y el único estado de oxidación posible es más 1. Bueno, ahí pueden ponerle el más 1 al potasio y por consecuencia, para que la suma de los estados de los dos elementos sea 0, el yodo tiene que tener menos 1. Porque más 1 menos 1 suman 0. Lo mismo que pasó en esta sustancia. Bueno, hay muchas formas de hacerlo esto, cada uno con su librito y lo que haya estudiado. Por acá también disociamos, entonces tenemos por un lado hidrógeno con carga positiva, 1, más sulfato, y fíjense, como el hidrógeno tiene acá un 2, este 2 sube como carga negativa del sulfato, ¿sí? Igual eso sí está bueno que recuerden que el sulfato o todos los iones con azufre tienen siempre carga menos 2. Porque miren acá, si trabajamos con esto de cruzar las atomicidades, acá tengo manganeso 1 y SO4 también con 1, ¿no? Entonces uno pensaría que porque debajo del manganeso y debajo del oxoanión hay un 1, que en realidad no hay nada, pero uno lo agrega, ¿no? Cuando es un 1, dice, bueno, subo este 1 como carga negativa del sulfato y este 1 como carga positiva del metal, ¿no? Y está mal, porque acá el sulfato tiene carga menos 1 y yo les acabo de decir que todo anión con azufre tiene carga menos 2. Esto de cruzar las atomicidades como cargas, en ciertos casos, como por ejemplo en azufre, son casos muy particulares, puede ser un poco engañoso, porque yo lo cruzo, me confío y después veo que en realidad estoy errada. Es más, quizás buscamos el manganeso en la tabla y esta oxidación más 1 tampoco tiene. Entonces, recuerden esto que digo de el sulfato siempre tiene carga menos 2. Con lo cual, entiendo que cuando se armó la reacción, las atomicidades se simplificaron y se ve que originalmente eran 2 y 2 y en la simplificación quedó 1 y 1. ¿Por qué aclaro esto? Porque entonces las cargas que yo acabo de cruzar, positiva y negativa, no son 1 y menos 1, son 2 y menos 2. Así que atentis. Es el sulfato el que les va a dar el indicio, la referencia, ¿sí? Entonces me quedaría manganeso más 2 con sulfato menos 2. Moléculas diatómicas como el yodo no se ionizan. Yodo 2, cloro 2, o sea, X2 queda como está, no se pone con carga. De hecho, si quieres le puedes agregar la carga que es 0. Después por acá tenemos potasio 2 a sulfato, ese SO4 sulfato. Entonces me quedaría potasio con carga más 1 más el sulfato con carga menos 2. Y el agua, óxido, no se ioniza.
Una vez que ionizamos a todas las moléculas, a que las separamos en cation y anión, vamos a identificar que esta oxidación está usando todo elemento que acompañe a oxígeno. ¿Sí? Porque, por ejemplo, acá el potasio yo sé que su carga es +1, pero yo de acá el manganeso no sé qué esta oxidación está usando. O sea, sé que la carga de todo el oxoanión es -1, pero en particular el manganeso, ¿qué carga usa? O sea, perdón, ¿qué estado de oxidación usa? Ni idea. Y justo acá aparece manganeso con esta oxidación +2. Entonces digo, bueno, capaz el manganeso cambió su carga. Es uno de los que se redujo o se oxidó. Pero ¿cómo lo hizo? O sea, ¿de dónde a dónde pasó? Entonces lo que tenemos que hacer es justamente calcular qué estado de oxidación usa el manganeso. Sabiendo que siempre para toda sustancia el oxígeno actúa con su estado de oxidación -2. Entonces digo, bueno, yo tengo un manganeso con carga X. O sea, no sé qué estado de oxidación está usando. Más 4 oxígenos cuyo estado de oxidación es -2. Y la suma de los estados de manganeso y los 4 oxígenos es -1, la carga de todo el oxoanión. Y se me forma una ecuación, que esto lo puedes hacer mentalmente, para despejar el estado de oxidación del manganeso. Me queda X más 8 por menos 8. 4 por menos 2, que es -8, igual a -1. Pasa el 8 sumando y me queda que X es 7. O sea que el manganeso está usando esta oxidación 7. ¿Qué puedo notar? Que el manganeso pasa de 7 a +2. O sea, en el reactivo está usando estado 7 y en el producto +2. Redujo su estado de oxidación. O sea que entre ellos dos actuará la hemiecuación de reducción. Se armará, perdón, la hemiecuación de reducción. ¿Sí? Y así tengo que seguir con el resto. Si calculan con estas ecuaciones, habría que calcular qué estado de oxidación está usando el azufre acá, y acá, que va a ser el mismo porque es exactamente el mismo oxoanión, y acá, porque es el mismo oxoanión, también sería la misma ecuación. Y después en el resto sabemos, porque por ejemplo el potasio que actúa con estado +1. Acá también. Entonces yo lo que veo es que los potasios que están a este lado, comparado con este, no cambiaron su estado de oxidación. Ambos son +1. Entonces no tengo que calcular nada primero porque sé que potasio es +1. Pero tampoco veo que haya cambiado la carga. Entonces digo, bueno, él no se redujo ni se oxidó. Miren el yodo. Acá tenemos yodo -1 y acá tenemos yodo 0. Aumentó la carga porque -1 es menor a 0. Entonces de acá a acá el yodo se oxidó. Aumento de carga implica oxidación. Y ahí tenemos esos dos elementos que se oxidaron y se redujeron. Alguien podría pensar, ¿y el azufre que no pasa nada? Y lo que pasa es que si yo calculo la carga del azufre, me va a dar con esta ecuación lo mismo. Diría, bueno, el estado del azufre más 4 oxígenos con carga -2, todo esto suma -2, que es la carga del oxoanión. Cuando despejo, acá me queda que X es 6. Esta ecuación da 6. O sea, el azufre está usando carga 6. Claro, pero acá es la misma sustancia. O sea, acá también sería 6. Y acá es la misma sustancia. O sea, acá también sería 6. O sea, el azufre, que es el otro elemento que aparece que podría cambiar su estado de oxidación entre reactivo y producto, está en todos lados usando estado de oxidación +6. Así que el azufre no es uno de los que haya cambiado, ¿sí? Con lo cual, siempre tengan en cuenta que va a haber un elemento que reduce, uno que oxida, nada más. Si reducen 2, oxidan 2, atentis, porque algo mal está hecho, ¿sí? Entonces ahora con lo que redondeé, con lo que marqué, voy a armar las hemiecuaciones. Hemiecuación de oxidación y hemiecuación de reducción. En la de oxidación vamos a armar una ecuación química entre los iones del elemento que se oxidó, que serían los que están marcados en verde. Yodo -1, que pasa a yodo 2. Ven qué importante es ionizar, ¿no? Yo no puedo agarrar toda la molécula y ponerla acá. Tengo que agarrar solamente el ion de yodo. Y de otro lado, bueno, esta porque no se ionizó, se tomó completa, pero si se hubiese podido separar lo mismo, el ion que tiene el yodo, que es el que cambió su estado de oxidación. Y para reducción, habíamos dicho que el que se redujo era el manganeso de acá a acá. Lo mismo, tomo todo el ion, o sea, manganeso, oxígeno 4 -1. No me quedo con el manganeso solo y le pongo manganeso +7 arriba. Es todo el ion. Y tampoco me importa el +7 para hacer el balance de ahora. Me quedo con la carga del ion, que es -1. Y acá tenemos manganeso +2 por este lado.
Bueno, voy a hacer un paréntesis. Si vos estás en química de iricio, que sé que hay gente acá y estamos, por las dudas, como esto va a estar grabado y subido a YouTube, lo voy a aclarar, estamos año 2025 donde se sacó parte del temario de Redox. Hasta acá tenés que saber hacerlo, sí o sí. Por eso los que estén en mi curso yo les digo, vean igual los ejercicios de Redox en medio ácido y medio básico porque hasta acá tienen que saber hacerlo. Y el resto, los que están en química y Doyaga, vamos a avanzar, vamos a seguir con el balance. Pero todos tenemos que saber, no importa en qué cátedra estemos, que estos elementos tienen nombre. El elemento que se redujo, que vendría a ser esto de acá, o toda la molécula completa si quieren, se llama agente oxidante. El que se reduce, agente oxidante. Y el que se oxidó, agente reductor. ¿Ok? Esos dos tienen que sabérselos porque se los pueden preguntar. De hecho, más abajo tenemos un ejercicio de eso, así que lo vamos a repetir. Entonces, el elemento reactivo que se oxidó, agente reductor, lo contrario. Y el que se redujo, agente oxidante. Hasta ahí, todos tenemos que saber hacer eso. Bueno, ahora vamos con ustedes y Doyaga, vamos a balancear esta reacción. ¿Cómo se balancea? Paso 1, balanceo masa. Fíjense que este lado tenemos un yodo y este lado tenemos 2 yodos. Entonces vamos a poner un 2 adelante de este yodo para que se equilibre la masa, que haya 2 yodos de cada lado. En la ecuación de oxidación no hay oxígenos. Entonces no agrego aguas, no me fijo en qué medio estamos resolviendo el ejercicio. Simplemente vamos a balancear masa y electrones, y carga, porque oxígenos no hay. Entonces vamos a balancear carga. Para eso contamos qué carga hay de cada lado. Acá tenemos 2 yodos cuya carga es -1 para cada uno. 2 por -1 me da -2. Y este lado dice yodo 2, sabemos que la carga de la molécula es 0. No agregamos nada y si hubiésemos agregado, como la carga es 0, se iba a mantener en 0. Entonces se agrega electrones del lado donde la carga es mayor. Fíjense que en los reactivos la carga es -2 y en los productos la carga es 0. Como 0 es mayor que a -2, se agregan electrones de este lado. ¿Cuántos electrones agrega? Carga mayor menos carga menor. Hago 0 menos -2, que esta cuenta da 2, y esta es la cantidad de electrones que se agrega del lado donde la carga es mayor. Acuérdense que 0 es mayor a -2, ¿sí? Y listo, así queda balanceada la reacción cuando no hay oxígenos. En cambio acá, en esta ecuación, hay oxígenos, lo cual implica que tenemos que balancearlos. Pero siempre primero es balance de masa. ¿Qué masa? El elemento que no es oxígeno. En este caso, manganeso. Acá hay un manganeso, acá hay un manganeso. Como la masa del manganeso está balanceada, este 2, como este 2 que agregué, no hay nada que agregar. Porque ya tenemos un manganeso de cada lado. Hay la misma cantidad de manganeso de cada lado. Ahora viene la parte del balance de los oxígenos. Acá sí hay oxígenos. Y para eso tengo que chequear en qué medio está sucediendo la reacción. Para eso, vuelven acá a la parte ionizada y fíjense si hay hidrógenos liberados u oxidrilos. O sea, si aparecen estas sustancias o si aparecen estas sustancias. Y fíjense que aparecen hidrógenos, ¿sí? En los reactivos. Eso me da indicio de que estamos en medio ácido. Y es importante identificarlo porque para balancear oxígenos en medio ácido se agregan aguas. Primero se agrega agua en la ecuación del lado donde faltan oxígenos. Si fuera medio ácido, básico, se agregan aguas donde sobran oxígenos. Entonces agrego agua donde faltan oxígenos. Si comparo esto con esto, me faltan oxígenos de este lado. ¿Cuántos oxígenos faltan? Y acá hay 4 y acá no hay ninguno. O sea que faltan 4 oxígenos. Entonces agrego 4 aguas. Y del lado contrario agrego el doble de hidrógenos, de protones e hidrógenos. O sea que si acá le agregué 4 aguas, estoy agregando 8 hidrógenos del lado contrario, ¿sí? Eso es porque acá tenemos 8 hidrógenos agregados con el agua, básicamente. Entonces ahí ya tenemos... Ahí va. Ahí ya tenemos balanceado los oxígenos. Y ahora viene el balance de carga. Siempre mismos pasos. Balance de masa, balance de oxígenos, balance de carga. Entonces acá tenemos carga más 8 para este hidrógeno. Acá tenemos carga -1 para el oxoanión. En total la carga de los reactivos es más 7. Cuando voy a los productos, eso tiene carga más 2. Y eso tiene carga 0. El agua es una molécula que no tiene carga. En total la carga es más 2. ¿De qué lado agrego electrones? Siempre del lado donde la carga es mayor. O sea, en este caso de este lado. ¿Cuántos agrego? Carga mayor menos carga menor. 7. Menos 2, 5 electrones.
Esta cuenta de carga mayor menos carga menor es la que yo di en el curso. Y la idea de eso es que justamente del lado donde la carga es mayor se llega a la cantidad del otro lado. Porque esta carga es negativa. 2 electrones son 2 cargas negativas. 0 menos 2 me da menos 2, como acá. Y la idea del otro lado es exactamente la misma. Yo acá agrego 5 electrones que son 5 cargas negativas. Menos 5 más 7 da 2, como de este lado. Esto lo aclaro porque hay veces que veo que hay gente que quizás quiere llegar a que la carga total de 0, entonces agrega 7 electrones, por ejemplo, o cosas por el estilo, y no es la idea llegar a 0, es que de los dos lados la carga tenga el mismo valor, ¿sí? Una vez que ya balanceamos oxígenos, que balanceamos masa, que balanceamos carga, vamos a multiplicar cruzado el número de electrones. O sea, toda la ecuación de arriba la voy a multiplicar por el número de electrones que puse abajo. Toda la ecuación de abajo la voy a multiplicar por el número de electrones que puse arriba. Si estos dos números fueran múltiplos entre sí y se pudieran simplificar, los tengo que simplificar. Pero acá 5 y 2 no se pueden simplificar, entonces directamente acá de mi ecuación la voy a multiplicar por ese número que agregué. O sea, toda la de arriba por 5, toda la de abajo por 2. Me queda 2 por 5, 10 iodos. 5 por iodo 2, 5 iodo 2. Más 2 electrones por 5, 10 electrones. Y en la ecuación de abajo me quedaría todos los coeficientes multiplicados, pero ahora por 2. Serían 10 electrones más 16 protones hidrógeno más 2 óxidos de manganeso. En realidad no es un óxido eso. Es un manganato se llama. O permanganato por la carga. Pero bueno, no estamos en nomenclatura, no los voy a volver locos con eso. Y de otro lado me quedarían 2 cationes manganeso y 8 aguas. Eso se hace para que se equilibre la cantidad de electrones agregados. O sea, yo tengo 10 electrones en reactivos y 10 electrones en producto. Entonces ahora cuando yo sume las dos en mi ecuaciones, reactivos por un lado, productos por el otro, los electrones se van a cancelar. ¿Sí? Entonces voy a sumar las dos en mi ecuaciones y los electrones se cancelan. Entonces me quedan 10 iodos más 16 protones hidrógeno más 2 manganeso oxígeno 4 menos 1. Y esto me da 5 iodo 2 más 2 manganeso más 2 más 8 aguas. Una vez que llego acá, no terminé. Me falta un paso más. Tomo la reacción original, la copio y vamos a rellenar cada uno de estos coeficientes. Entonces, denme un segundo que le voy a copiar. Permanganato de potasio más ioduro de potasio. Después que venía el ácido sulfúrico ya, ¿no? Sí. Estos son los 3 reactivos. Y del lado de los productos, ¿qué tenemos? Sulfato de manganeso más iodo 2 más el sulfato de potasio más el agua. Otra cosa que les puede dar indicios de dónde va el agua y dónde va el hidrógeno es justamente la reacción original. Fíjense que el agua está del lado derecho. Entonces ahí ya al agregar el agua donde faltan oxígenos, corroboran que lo están poniendo del lado correcto, donde está en la reacción original, ¿no? Son pavaditas, pero que ayudan a orientarse. Y ahora estamos a punto de terminar, pero esta es la parte quizás más heavy, así que acá presten atención. ¿Por qué digo que es más heavy? Si al fin y al cabo es traspasar numeritos. Porque acá aparece el agregado de los iones espectadores. ¿Qué son los iones espectadores? Todos esos iones que están en la reacción que no usé, que no aparecieron en las mi ecuaciones. Por ejemplo, el potasio. Acá no está. O también los sulfatos. Acá no están. Entonces, esos se llaman iones espectadores y seguro va a haber que agregarlos. Miren. Arranquemos por acá. Acá dice 10 iodo menos 1. Este iodo menos 1 venía de esta sustancia, ¿cierto? O sea, cuando disociamos, el iodo menos 1 venía de acá. Entonces yo voy a poner un 10 acá adelante. ¿Por qué? Y porque con 10 iodos armo 10 de estas sustancias, de esta molécula, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, por acá, 2 manganesos menos 1. Ese manganeso menos 1, ¿de dónde viene? Y de acá, el único de los reactivos que tiene manganeso oxígeno 4 es este de acá. Y si yo tengo 2 manganesos oxígeno 4, formo 2 de estas moléculas, porque cada uno tiene un manganeso oxígeno 4. Y miren acá, cuando pongo estos 16 hidrógenos, cuando tengo estos 16 hidrógenos, digo, bueno, ¿de dónde salen?
Y de todas estas sustancias, la única que tiene protón e hidrógeno es esta. ¿Y voy a poner 16 entonces, siguiendo la correlatividad del resto? No. Ojo, atentis a esto. Cada una de estas moléculas lleva 2 hidrógenos. Cada una. Una sola son 2 hidrógenos. Yo tengo 16 hidrógenos en total. Y 16 hidrógenos se reparten 2 para cada uno de los H2SO4, para cada sulfato. Entonces de estos van a formar 8 sulfatos. Con 16 hidrógenos formo la mitad del sulfato, porque cada sulfato se lleva 2 hidrógenos. ¿Sí? Ahora igual habilito preguntas si me preguntan cualquier cosa. Entonces, fíjense que al ir agregando estos numeritos ahí adelante, yo agrego este 2, por ejemplo, por el manganeso oxígeno 4. Pero mal que mal, agregué 2 potasios. ¿O no? O sea, efectivamente lo agregué este 2 por esto. Y el potasio que se agregó de la nada, porque acá no hay potasios que me diga que también use 2. Y es más, los potasios los agregué 2 acá y agregué 10 acá, porque al agregar el 10 por el yodo, inevitablemente agregué 10 potasios. Bueno, entonces lo que se hace es eso. Se agrega acá en el medio todo lo que agregué como extra por poner los coeficientes. Yo tengo 2 potasios más 10 potasios, son 12 iones potasios que agregué de este lado. Y si lo agregué de un lado, también se va a agregar del otro. Y eso después lo vamos a corroborar. Y pasó lo mismo con el sulfato. ¿Se acuerdan que de arriba esta la habíamos ionizado así, como hidrógeno por un lado y SO4 menos 2 por el otro, ¿no? Si yo agrego 8, un 8 acá adelante, por los 16 hidrógenos, no solamente estoy poniendo los 16 hidrógenos, sino también estoy agregando 8 de estos, básicamente. O sea, este 8 es por el hidrógeno que lo agregué, porque lo agregué por esto, pero inevitablemente agregué 8 sulfatos, porque son los que acompañan al hidrógeno en esa molécula. Bueno, entonces agrego de cada lado 8 sulfatos. Hasta ahí lo que hice fue agregar todos los iones espectadores que habíamos ya planteado que iban a existir arriba, a raíz de no haber participado en la reacción, pero haber sido parte de la disociación. No participaron de acá, pero estaban en la reacción original. Entonces yo ya sabía que potasios y sulfatos había que agregarse. Pero seguimos, o sea, fíjense que al fin y al cabo, si esto no lo pensaban hasta ahora, no pasaba nada, porque en un punto lo que fui haciendo fue bajar coeficientes en la molécula que corresponde, y en todo caso lo más desafiante fue pensar en dividir por 2 al 16, que tiene que ver con el coeficiente del hidrógeno, ¿no? Vamos por este lado. 5 yodo 2. Yodo 2 es esta molécula, así que le pongo un 5 acá adelante. 2 manganesos. El manganeso viene de acá, pongo un 2 acá adelante. Y después tenemos 8 aguas, pongo un 8 delante del agua, y de esa manera quedó balanceado con los coeficientes que tengo en mi ecuaciones, ¿no? Voy a marcar con color S5. Vamos a cambiar el color acá. ¿Y esto? ¿Me siguen lo que voy? Este va acá. Este acá. Este acá. ¿Y este no lo balancea nadie? Esa es la importancia de los iones espectadores. O sea, que exista esto es justamente porque va a haber una molécula que directamente no participó en ninguna de mi ecuación. Ni un ion ni el otro participó en ninguna de las dos de mis ecuaciones. ¿Cómo la balanceo? Con los iones espectadores, ¿sí? O sea, fíjense que acá tengo K2SO4. O sea, 2 potasios para cada un SO4, hablando así bien en criollo. Yo acá tengo 12 potasios y no hay otra sustancia que tenga potasio que no sea esta. Entonces, al igual que pasó con los hidrógenos, digo, tengo que ubicar estos 12 potasios acá. Y como cada una de estas moléculas se lleva 2 potasios, de esta molécula se van a formar 6. 6, cada una de ellas 2 potasios. Entonces, si cada una se lleva 2 potasios, 6 por 2, se usan 12 potasios. Y alguien podría decir, bueno, Maca, pero acá pusiste 8 sulfatos. Y acá, si vos pones un 6, usas 6 sulfatos nada más. Pero acá hay 2 que también se usaron. O sea, estos 8 sulfatos se repartieron 2 para acá y 6 para acá. Y ahí en total hay 8. Y ahí cierra la cuenta por todos lados. O sea que la parte de los iones espectadores es importante para estas moléculas que quedan colgadas, que no participaron de ninguna de mi ecuación. Y ahí quedó el balance completito. Se tiene una solución 3% masa sobre volumen de ácido benzoico. Nos da el ácido. Fíjense que el ácido tiene carbono. Dice que es monoprótico y nos da la constante de equilibrio ácida.
Esto, que la constante de equilibrio ácida existe y sea chiquita, porque es por 10 a la menos 5, implica que estamos en presencia de un ácido débil. Si el ácido es fuerte, la constante de equilibrio es infinita, gigante. No te la dan directamente si el ácido es fuerte. Entonces, el mayor indicador en esta materia, en esta cátedra, de que estamos, y en cátedra de Rizo también, que estamos en presencia de un ácido, que eso lo sé por el nombre, pero que es débil, es que me den la constante de equilibrio. Así que yo ya ahí me posiciono en tema, ácido débil. Y me piden calcular el pH para este ácido débil, expresando el resultado con 2 decimales. Entonces, vamos a comenzar calculando la concentración inicial que tiene este ácido. Me dice 3% masa volumen. Esa concentración hay que llevarla a molaridad, porque la concentración que se usa acá es molaridad. Entonces, esto significa que hay 3 gramos de soluto, o sea, del ácido benzoico, de carbono 7, hidrógeno 6, oxígeno 2, cada 100 mililitros de solución. ¿Qué vamos a hacer? Pasarlo a la molaridad, o sea, a la concentración molar del ácido. Que si quieren lo escribo como en el curso, así no mareo los que tienen mis videos, sería lo que yo llamo CA, ¿no? Concentración del ácido inicial. Y esta concentración, que es la molaridad, sería cuántos moles de soluto hay cada 1000 mililitros o bien 1 litro de solución. Yo les hago un truquito acá para hacer el pasaje más rápido, que es sin usar reglas de 3 simple, que el que lo quiere usar lo use y el que no, no. Si yo tengo gramos de soluto, a los gramos de soluto los puedo dividir por la masa molar y obtener moles de soluto. Y si a los moles de soluto los divido por el volumen en que ellos están disueltos, pero en litros, obtengo la molaridad. O sea, para hacer el pasaje de cualquier dato que yo tenga que va a ser cierta cantidad de soluto en tanta cantidad de solución. Si eso lo quiero pasar a molaridad, con este paso a paso de divisiones llego en un segundo. Fíjense, esta concentración me da como dato que tengo 3 gramos de soluto. A esos 3 gramos los voy a dividir por la masa molar, que no la tengo que calcular. La masa molar la calculo con la tabla periódica. Entonces tenemos 7 carbonos. Cada carbono tiene una masa 12, 7 por 12, más 6 hidrógenos. Cada hidrógeno tiene masa 1, masa molar, la tabla periódica, más 2 por 16. La masa molar es 122, si no me confundí, gramos mol. Entonces, al 3 gramos lo divido por 122 gramos mol. En esta división, los gramos de soluto los estoy pasando a moles. 3 dividido 122 me da 0,0246 mol. Los moles los voy a dividir por el volumen en que está disuelto esos gramos. Esos 3 gramos están disueltos en 100 mililitros. Si a los mililitros los divido por 1000, los paso a litros, porque fíjense que esta división del truquito requiere que el volumen esté en litros. No es un truco, son todas fórmulas, chicos. Ahora si quieren se las escribo. 100 dividido 1000 me da 0,1 litro. Entonces lo divido por 0,1 y me queda 0,246 molar. Ahí tenemos la concentración, que inicialmente estaba en porcentaje de masa volumen, pasada a molaridad. ¿Es importante tener todo en concentración molar? Sí. En ácido débil, base débil, todo lo pasan a concentración molar. Ahora yo quiero el pH. Y el pH se calcula como el menos logaritmo de la concentración de oxonios. En un ácido lo que pasa es que cuando el ácido se disuelve en agua, se liberan protones e hidrógenos. O más bien se liberan estas moléculas que se llaman oxonios. Se da un equilibrio químico, porque al ser un ácido débil, cuando se diluye en agua, parte del ácido queda en solución, pero también parte de los hidrógenos que se liberan de él. Se da un equilibrio químico donde va a haber un poco de hidrógenos, un poco de ácido y también lo que se llama una base conjugada. Dado ese equilibrio químico, se llega a la ecuación de la constante de equilibrio. Para ácido-base, la ecuación es Ka igual a x cuadrado sobre la concentración inicial del ácido menos x. ¿Quién es esta x? La concentración de oxonios. Entonces, ustedes para el parcial acuérdense las fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que les van a pedir? X es la concentración de oxonios. Entonces, para calcular pH yo necesito el valor de X básicamente. Es más, si quieren se acuerdan eso, que pH es el menos logaritmo de lo que de X, ¿sí? Todo esto tiene una base previa de estudio de dónde sale, pero a la hora de ir a un parcial, las fórmulas tienen que estar a mano, no el cómo, de dónde salía la fórmula, a menos que quieras plantear todo completo, que sería todo el equilibrio químico, que está perfecto y lo celebro. Después, para agilizar, pues son 12 puntos,
conviene saber las fórmulas. Entonces, claro, mi objetivo va a ser encontrar X, porque una vez que yo encuentre X, reemplazo en esta ecuación y tengo el pH, que es lo pedido. Bien, entonces, ¿cómo calculo X? Reemplazando, porque la Ka la tengo. La Ka es 6,28 por S a la menos 5. 6,28 por 10 a la menos 5. Es igual a X al cuadrado dividido la concentración del ácido, pero en molaridad, o sea, 0,246 menos X. Y acá, en esta parte se hace un ajuste. Fíjense una cosa. Esta es la concentración del ácido. Y X, que es la concentración de oxonios, es cercana a la Ka. Acá lo que se puede hacer es una aproximación. Y esto pasa casi siempre. Casi. Pero si pasa, es un éxito porque nos alivia las cuentas. Miren, si ustedes hacen 0,246 y reemplazan X por la Ka, o sea, le resto la concentración inicial, 6,28 por S a la menos 5. Hacen la cuenta en la calculadora, 0,246 menos 6,28 por S a la menos 5. Y la cuenta les da aproximadamente esto. O sea, como que no hubo casi variación. Miren, 0,24593, que si lo redondeo en 3 cifras significativas, corto acá y el 9 le suma 1 y me queda exactamente esto. Esta resta, lo que me está diciendo es, ni cosquillas le hace la Ka a la concentración inicial. O sea, no reduce en prácticamente nada. O sea, recién en el tercer decimal hace una reducción esta resta. O sea, es como que esta resta no existiera. Entonces, lo que se dice es que cuando hago la resta y me da la concentración inicial como que se mantiene, quiere decir que la concentración inicial menos X es aproximadamente lo mismo que la concentración inicial. O sea, restar la concentración de los oxonios a la inicial del ácido no le va a hacer mucha cosquilla. Si hago esta resta y me da algo muy diferente al inicial, lamentablemente la X la tengo que dejar. Pero mientras dé prácticamente lo mismo, entonces directamente en el denominador la X se va y el ajuste que se hace es dejar en el denominador solamente la concentración inicial. O sea, el 0,246. Siempre pasen por esto, porque si la resta entre esto y esto es significativa, o sea que realmente esto baja su valor por la resta y no tiene nada que ver la respuesta de la resta con el valor original, ahí la X la tengo que dejar y esto deriva de una ecuación cuadrática, ¿sí? Bueno, siendo que el ajuste se dio, y eso les cuento que casi siempre pasa, voy a terminar de despejar X, voy a pasar el denominador multiplicando. Y el cuadrado lo paso como raíz. Y ahí obtengo X. Entonces hago raíz cuadrada de 6,28 por 10 a la menos 5 por 0,246. Y esto me queda en 3,93 por 10 a la menos 3. Y eso sería una concentración, o sea que la unidad es la molaridad. Bien, si alguien no tiene mi curso y capaz estudió con fórmulas directamente, puede que tenga esta fórmula. X igual a la raíz cuadrada de Ka por K. O sea, por la constante de equilibrio. Concentración inicial por constante de equilibrio. Esta fórmula básicamente es esto, ¿no? Bueno, ojo, porque esta fórmula se usa cuando se cumple esto, si no, no se puede usar. ¿Estamos? Ese a veces es el tema de sacar fórmulas de internet, ¿viste? O de casos particulares que no nos damos cuenta que es un caso particular. Bueno, sepan que esta fórmula es válida, de hecho es esto mismo, pero solamente se puede usar en estas condiciones. Si la usabas, ahora sabés que tenés que chequear antes de avanzar. Y si no, directamente puedes plantear siempre esta, que es válida para todos los casos, ¿sí? Y ahora que tenemos X, planteamos que el pH es el menos logaritmo de esa concentración, de 3,93 por 10 a la menos 3. ¿Y qué me da? A ver, menos log de 3,93 por 10 a la menos 3 es 2,40. Y listo, ahí tenemos el pH de esta solución ácida. Bien, nos dan acá 4 compuestos. Y tenemos que marcar la afirmación correcta. Como dice la afirmación correcta, yo asumo que es... Sí, ¿qué pasó? ¿Flashé? Como dice que marquemos la afirmación correcta, voy a suponer que es una sola respuesta. Creo que lo que yo aconsejo acá es, y más que nada por las preguntas, por las opciones, es reformular
los elementos, escribiendo los carbonos. Esta notación puede o no ser confusa. Y lo que tienen que pensar es que cada punta de la notación es un carbono. Entonces, ustedes en esta fila, por ejemplo, tienen 3 carbonos. Para el 1 entonces tienen un carbono, otro carbono, otro carbono. Y el carbono del medio está unido por doble enlace a oxígeno. Lo que se le agrega después son los hidrógenos para que los carbonos completen su octeto y todo quede completito. Entonces, cada carbono lleva hasta 4 enlaces. Este carbono está unido solamente por un enlace a este, así que le faltarían 3 enlaces para llegar a 4, le agrego 3 hidrógenos. Lo mismo le pasa a este carbono, tiene un solo enlace, entonces le agrego 3 hidrógenos para llegar a 4. En el carbono del medio, fíjense que ya hay 4 enlaces, porque tiene un enlace con este carbono, un enlace con este otro y 2 con el oxígeno de arriba. O sea que tiene 4 enlaces, no le agrego ningún hidrógeno. Entonces, ¿qué es esto? ¿Alguien me quiere decir qué sustancia es esta? ¿Se animan? Díganlo mal, no pasa nada. Es una línea de carbono con doble enlace con oxígeno en el medio, una cetona. Muy bien. Cetona, muy bien. ¿Sí? La distinción me la da la posición del enlace con oxígeno, ¿sí? Que está en el medio de la cadera, no en el borde. Cuando está en el borde puede ser que sea un oxoácido, un ácido carboxílico o un aldehído. Me parece que este pinta por acá, porque tiene también doble enlace con oxígeno. Entonces ahora, cada punta es un carbono. ¿Esta punta también es carbono? No, porque ahí me pusieron el oxígeno. Entonces, cuando me ponen el elemento, quiere decir que en la punta es este elemento el que pertenece a esa punta, ¿sí? Entonces tenemos un carbono, otro carbono, otro carbono, los de la rama principal. Y en la punta, este carbono tiene doble enlace con oxígeno. Empieza a agregar los hidrógenos. Este carbono está unido por 1, 2, 3 enlaces. O sea, a su alrededor hay 3 enlaces. O sea que le falta uno solo para llegar a 4. Le agregó un solo hidrógeno. Después, este carbono tiene 2 enlaces unidos, con lo cual le faltan 2 para llegar a 4. Le agrego 2 hidrógenos. Y este último carbono está unido solamente a un enlace al carbono de al lado. Entonces le toca agregar 3 hidrógenos para llegar a 4. ¿Y esta sustancia qué es? Tiene doble enlace con oxígeno en la punta. ¿Qué es? Aldehído. Muy bien. ¿Por qué no es un ácido carboxílico? ¿Qué le falta para hacer ácido? 1H. Un oxidrilo, claro. El carbono que está unido a el doble enlace con oxígeno también está unido a OH y no es el caso, ¿sí? Es el caso quizás del tercero. Este ejercicio es de Ido-Yaga. En Dios se lo tomaron en el primer parcial, ¿no? Entonces acá sería no se lo sacaron este año. Se lo sacaron y se lo dejaron para la odontología. 1, 2, 3 carbonos, de vuelta. 1, 2, 3. Pero en el tercero está unido doble con oxígeno y simple con oxidrilo. Le agrego los hidrógenos. Y este sería el caso ácido carboxílico. Y para el 4, fíjense que tengo una punta sin nada, acá un carbono. Esta punta está unida a oxígeno, así que no va carbono. Esta punta está unida a oxígeno, no va carbono. Acá tengo otra punta, acá tengo otra punta. Cada punta que está libre de oxígeno va carbonos. Entonces sería un carbono unido a oxígeno y después 2 carbonos unidos entre sí a ese oxígeno. Agrego hidrógenos, acá irían 3. Ya asumo que eso lo entienden porque si no me lo hubiesen preguntado. Y acá serían 2 y 3. ¿Qué sustancia es esta? ¿Qué molécula es esa? Un éter. Un éter, muy bien, un éter, espectacular. Son todos elementos que tienen 3 carbonos cada cual, ¿no? Pero son distintas sustancias. Entonces, la primera dice, el compuesto 3 no es soluble en agua. La solubilidad en agua tiene que ver con si tiene o no oxidrilos. En esto, en orgánica particularmente, una molécula soluble en agua cuando es polar. Toda molécula que sea polar va a ser soluble en agua porque el agua es polar también. Entonces, siempre que tenga oxidrilos, la molécula va a ser polar sí o sí. Entonces, esta sustancia, la tercera, es polar porque tiene oxidrilos y con lo cual
es soluble en agua, con lo cual esta opción es falsa. ¿Cuáles moléculas no son solubles en agua? Los hidrocarburos simples, alcanos, alquenos y alquinos, que no tienen oxígenos ni nitrógenos. Esos no son solubles en agua, por ejemplo. ¿Sí? Se dice que son hidrofóbicos, todos los que no tienen oxígeno. Si tienen oxígeno, lo que pasa es que el oxígeno tiene electrones libres sin compartir, entonces, porque comparte solo 2 de los 6 que tiene la última capa, y eso lo convierte en una sustancia polar al compuesto, con lo cual presenta solubilidad, leve o no, en agua. Todos estos elementos, como son de cadena corta, tienen pocos carbonos, son solubles en agua, incluso sin tener oxidrilo, por el simple hecho de tener oxígeno. Después es verdad que las cetonas y aldehídos, si son de cadenas largas de carbono, como más de 10 carbonos, no son solubles en agua, porque la polaridad del oxígeno no alcanza para combatir la gran cadena hidrofóbica, o sea, la gran cadena alcano, alqueno o alquino que tiene esa sustancia. Pero sin duda, si tiene oxidrilo, es soluble en agua. Así que esa primera opción es falsa. El compuesto 2 es una cetona, no, aldehído dijimos, así que esa también es falsa. Un mol del compuesto 4 posee la misma cantidad de átomos de oxígeno que un mol del compuesto 1. A ver, en un mol de esta sustancia hay un oxígeno solo, o sea, un mol de oxígeno. En un mol de este éter hay un mol de oxígeno. Y en un mol de este éter también hay un mol de oxígeno, porque hay uno solo. Distinto acá. En un mol de este ácido carboxílico hay 2 moles de oxígeno. Tiene que ver con la fórmula química, ¿no? Si yo esto lo escribo como fórmula química, serían carbonos 3, hidrógenos 3 más 3 son 6 y oxígeno 1. Y si vengo para acá, carbonos son 3. Hidrógenos tengo 3 más 2 más 3 son 8 hidrógenos. Y oxígeno 1. No tienen la cantidad de hidrógenos, estas dos sustancias, pero sí tienen la cantidad de oxígenos. Entonces, en un mol de cada una de ellas hay un mol de oxígeno. Y como habla de cantidad, que es mol, entonces esta respuesta es verdadera. Para titular 40 mililitros de una muestra acuosa de ácido clorhídrico, se utilizaron 20 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 0,8 molar. Calcular la concentración de la muestra, expresar el resultado en porcentaje masa volumen con 2 decimales. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Vamos a separar la información. Por un lado tenemos 40 mililitros de una muestra de ácido clorhídrico. Yo no sé cuántos moles de ácido clorhídrico hay en esos 40 mililitros específicamente. Sí sé que para titularlos, o sea, para neutralizar el ácido, se usaron 20 mililitros de hidróxido de sodio 0,8 molar. Y lo que me piden es que yo dé el porcentaje masa volumen de la concentración del ácido usado, sí, calcular la concentración de la muestra. Fíjense que acá dice calcular la concentración de la muestra. Y la muestra a la que se refiere la nombra más arriba, o sea, de ácido clorhídrico, ¿sí? Así que me piden calcular la concentración masa volumen de esta muestra de ácido clorhídrico. O sea, cuántos gramos de ácido clorhídrico, o sea, soluto, hay cada 100 mililitros de solución. Bueno, ¿cómo es el nexo entre los datos? Ah, paréntesis, si estás en cátedra de Irricio, esto ustedes no lo ven, ¿sí? No es dilución, es titulación se llama. Que esto los que estén en farmacia y bioquímica, el que viene, lo van a volver a ver, probablemente en la carrera. Entonces, ¿cómo tenemos que arrancar? Lo que tienen que pensar es que la neutralización se da a partir de que la cantidad de oxidrilos que sale de la base coincida con la cantidad de hidrógenos del ácido. O sea, los moles de hidrógeno deben coincidir con los moles de oxidrilo, de modo que se neutralicen los hidrógenos del ácido. Eso es titular. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer, paso 1, de la solución que tiene más datos, de la que no es la incógnita, vamos a calcular la concentración del ion que tiene. Si esto es una base, me estoy refiriendo a la concentración de oxidrilos. Si fuera un ácido, a la concentración de hidrógenos. ¿Cómo se calcula la concentración de oxidrilos? Paso 1. Como la cantidad de oxidrilos, o sea, la atomicidad del oxidrilo en la molécula, multiplicado por la concentración de toda la molécula.
sea, de toda la base sería. Insisto, si esto fuera un ácido, sería la concentración de hidrógenos, que sería la cantidad de hidrógenos que tiene la sustancia por la concentración del ácido con el que estemos trabajando. Pero en este caso, nuestra solución titulante es una base, o sea que esta fórmula no la uso en este caso. Entonces calcula la concentración de oxidrilos. ¿Qué pasa? En este caso, la atomicidad del oxidrilo es 1. O sea, hay un solo oxidrilo en la molécula. Entonces acá sería 1 por la concentración de la base, que es 0,8 molar. O sea que la concentración de oxidrilos también es 0,8 molar. ¿Qué implica esto que calculé recién? Que hay 0,8 moles de oxidrilo cada 1000 mililitros de solución. Recuerden que la molaridad es cuántos moles de soluto hay cada 1000 mililitros de solución. Ahora, en vez de hacerlo con toda la base completa, con NaOH, hidróxido de sodio, lo hago solamente con los oxidrilos, porque ellos me importan, ¿sí? Entonces ahora, como segundo paso, una vez que tengo la concentración molar de los oxidrilos, calculo cuántos oxidrilos hay realmente. ¿En dónde? Y en los 20 mililitros que usé para titular. Entonces, calculo moles de oxidrilo. Vamos a poner así, moles reales de oxidrilo. Entonces digo, por la concentración, yo sé que cada 1000 mililitros de solución hay 0,8 moles de oxidrilo. Entonces, en 20 mililitros, que es lo que yo tengo realmente de solución, ¿cuántos moles de oxidrilo hay? Hago entonces 20 por 0,8 dividido 1000. Y esto me da 0,016 moles de oxidrilo. Si hubiera sido un ácido, en vez de estar calculando moles de oxidrilo, serían moles de protonhidrógeno. No hay diferencia, el procedimiento es el mismo. Una vez que tengo esto, me voy a la solución que es la incógnita. Y digo que si usé para titular estos moles de oxidrilo, es porque había para neutralizar esos mismos moles, pero de hidrógeno. La base del tema está en esta igualdad. ¿Sí? Entonces digo, hay 0,016 moles de hidrógeno. ¿Ven? Cambio el ion de oxidrilos por protones y hidrógenos, porque justamente sé que hay una igualdad entre esos moles. Entonces ahora yo ya sé que cada 40 mililitros de solución hay estos moles de hidrógeno. Entonces acá lo que yo hago para hacer estructuras siempre iguales es calcular concentración molar de hidrógenos, después concentración molar de toda la sustancia, de todo el ácido. Y después si me piden una cosa que no sea la concentración molar, hago un paso extra. Como por ejemplo acá que me piden el porcentaje masa volumen, hago un paso extra. Este procedimiento se podría evitar hacer el paso 4, digamos, pero prefiero como que, como el tema lleva su razonamiento, prefiero que tengan como una estructura de hacer siempre lo mismo. Y después si piden algo más como otro tipo de concentración o un volumen, que a veces pasa, bueno, hagan un paso extra después del paso 4. Así que ahora les muestro. Entonces, calculo la molaridad del protón hidrógeno. Molaridad, ¿cómo lo pueden calcular? Ustedes lo que saben hasta acá es que hay esta cantidad de moles de hidrógenos reales. Cuando yo digo reales, así como estos son reales, me refiero al volumen de solución que me dieron. O sea, cada 40 mililitros. ¿Sí? Yo sé que hay en 40 mililitros estos moles de hidrógeno. La concentración molar se calcula cada 1000 mililitros. Entonces, opción 1, regla de 3. Si en 40 mililitros de solución hay 0,016 moles de hidrógeno, entonces en 1000, ¿cuántos? Hago 1000 por 0,016 dividido 40 y esto me da 0,4 mol. Esto significa que la concentración de hidrógenos en la solución de ácida es 0,4 molar. Quien no lo quiere hacer así puede pensarlo como lo hice antes, que se acuerdan que para pasar a molaridad tomaba los moles y lo dividía por el volumen en litros. O sea, tomo los moles de hidrógeno y los divido por 0,04, que es 40 pasado a litro. Y te va a dar lo mismo, ¿sí? O sea, este procedimiento que yo expliqué acá en el ejercicio de ácido débil, para pasar de moles a molaridad, dividiendo por el volumen en litros, también se puede hacer.
Lo que yo no quiero que se confundan no es el procedimiento, porque el procedimiento es lo que ustedes quieran. Lo que no quiero que se confundan, que esto suele pasar, es dónde viven estos moles. Son moles reales, es lo que yo tengo realmente en solución. Y hay veces que veo que me lo ponen cada 100 o cada 1000. Entonces, no, esto es lo que tengo realmente de hidrógeno. ¿Y yo cuánta solución tengo realmente? 40 mililitros. Entonces en 40 mililitros hay esos moles de hidrógeno. En 1000, ¿cuánto? O en 1 litro, ¿cuánto? ¿Sí? Una vez que tengo la concentración de hidrógenos, para calcular la concentración molar del ácido, uso esta fórmula que acá taché. O sea, estas dos fórmulas, que son la relación entre los iones y el ácido y la base, se usan siempre las dos. ¿Ven? Acá usé, para calcular concentración de oxidrilos, la fórmula de base, y acá voy a usar, para calcular la concentración del ácido, la fórmula de ácido. Porque yo tengo la concentración de hidrógenos, que es 0,4 molar. La molécula que contiene los hidrógenos es ácido clorhídrico y la atomicidad es 1, entonces N vale 1. Y con esto puedo calcular la concentración molar del ácido. El 1 pasaría dividiendo y acá me queda 0,4 molar. Queda lo mismo. Alguien acá que no sepa el tema podrá decirme, bueno, Maca, pero entonces siempre las concentraciones son iguales, por lo visto, porque acá multipliqué por 1 y me quedó el mismo número. Acá dividí por 1 y me quedó el mismo número. Bueno, ¿qué pasaría si acá el hidrógeno en vez de tener un 1 tiene un 2? Ahí se te cambia. O sea, acá habría un 2, pasa dividiendo y la concentración del ácido va a ser la mitad que la concentración de hidrógenos. Entonces, hay que tener en cuenta esa N por las dudas de que la molécula original tenga más de una unidad de oxidrilos en la base o hidrógenos en el ácido. Hasta acá este paso a paso yo diría que lo tienen que hacer siempre. Puede ser de base a ácido, como en este caso, o de ácido a base, pero el paso a paso siempre es el mismo. Ahora puede ser que difiera, porque a mí no me pidieron concentración molar del ácido clorhídrico, me pidieron el porcentaje de masa sobre volumen, que es cuántos gramos soluto cada 100 mililitros. Entonces acá yo haría un extra y digo, bueno, a ver, esto significa que hay 0,4 moles del ácido clorhídrico cada 1000 mililitros de solución. Y yo en realidad lo que quiero es cuántos gramos de ácido clorhídrico, no moles, hay cada 100 mililitros de solución. Entonces hay que hacer regla de 3. Pero lo primero que noto es que la relación de solutos están en unidades distintas. O sea, el volumen está en ambas para la solución, pero en la molaridad el soluto está en moles y el porcentaje de masa volumen el soluto está en gramos. Entonces lo que vamos a hacer es los moles los vamos a pasar a gramos multiplicando por la masa molar del ácido clorhídrico, que es 36,5 gramos mol. Pueden hacerlo así, pueden pasar en otro momento, o sea, hacer la cuenta con moles y después pasar los moles a gramos, como quieran. 0,4 por 36,5 me queda en 14, no, acá no. Acá. 14,6 gramos, ¿sí? Hacen regla de 3, hacen la fórmula de mol igual a masa igual a mol por mr, hacen la cuenta que quieran, pasan los moles a gramos. Entonces ahora yo lo que leo acá es que cada 1000 mililitros de solución hay 14,6 gramos. O sea, eso es lo que me dice la molaridad. Entonces, en 100 mililitros de solución, ¿cuántos gramos de soluto hay? Y eso me va a dar el porcentaje masa-volumen. Sería 100 por 14,6 dividido 1000. Bueno, aquí me queda 1,46, ¿no? Sí. O sea, la concentración es 1,46% masa sobre volumen. Y aquí termino el ejercicio. ¿Sí? Repasito. De la solución que no tiene la incógnita, saco la concentración de oxidrilos si tiene oxidrilos o de hidrógeno si tiene hidrógeno, si es ácido. ¿Sí? Sacan la concentración. Con la concentración molar calculan cuántos moles de ese ion hay en el volumen real. Entonces ahí hacen este paso. Usan esos moles calculados como moles del otro ion en la otra solución. Si estos son 0,016 moles de oxidrilo en la solución básica, entonces tengo 0,016 moles de hidrógenos en la ácida. El kit de la cuestión es ese. Y esos moles están disueltos en el volumen real de la solución. Calcula la molaridad de ese ion. O sea, calcula la molaridad de hidrógenos en este caso o de oxidrilo si fuera una base. Y con esa molaridad calculo la concentración del ácido o la base. Y una vez que tengo la concentración molar, bueno, lo que me pidan.
Se hacen reaccionar 900 gramos de carbonato de sodio, me dan el compuesto, que es este reactivo, del 80% de pureza, con suficiente cantidad de ácido nítrico, según la siguiente ecuación química. Indicar la cantidad de nitrato de sodio, que es este compuesto, que se obtiene si la reacción tiene un rendimiento del 55%. Entonces, yo lo que les dije recién es que para estequiometría tienen que arrancar fijándose en qué caso están. Entonces, ¿qué pregunta el ejercicio? Eso es lo que tienen que leer. Dice, indicar cantidad de nitrato de sodio. Si a ustedes le preguntan cantidad, o sea, moles o masa, y el elemento del que hablan es un producto, estamos en caso 1, calcular producto. ¿Cómo se resuelve el caso 1 de estequiometría? Primer paso, tomar datos. Los datos se separan en reactivos y productos. En la parte de reactivos, ¿qué dato tomo? Se hacen reaccionar 900 gramos de este compuesto que es un reactivo. Entonces copio el reactivo. Me doy cuenta que es un reactivo porque en la fórmula química está acá, ¿no? Y tengo 900 gramos, pero aparte me dice que tiene un 80% de pureza. Entonces también le agrego esa información. Por otra parte me dice que tengo cantidad suficiente de ácido nítrico. O sea, del otro reactivo me dice que está en exceso. Cuando me dicen cantidad suficiente, ya me están aclarando que hay de más, no te preocupes. Eso me evita calcular cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Cuando me dice cantidad suficiente es porque ese reactivo es el que está en exceso. El limitante es el otro. Entonces, cuando tomo el dato de reactivo, sí o sí tengo que sacar cuál es la parte pura del reactivo. Y acá lo voy a hacer de dos maneras, porque hay profes que les gusta una y hay profes que les gusta otra, entonces según su docente les muestro dos maneras. La manera más simple es pensar lo siguiente. Siempre, y esto anótenselo, grábense en la cabeza, la masa o moles de reactivo que me dieron es el 100%. Se llama muestra. Esto nunca es el 80%, jamás, en ningún ejercicio, no lo pienses, no se te pase por la cabeza. La masa de reactivo es el 100%. ¿Qué quiere decir eso? Es el reactivo, pero aparte tiene impurezas inertes, o sea, sustancias que no participan de la reacción química. Cuando me dan el porcentaje de pureza, yo tengo que sacar cuánto de esta masa es el 80%. Repito, nunca, jamás esta masa es el 80%. Nunca, en ningún ejercicio, no se les pase ni por la cabeza. Hoy me lo preguntaron justo, por eso lo digo. Siempre es el 100%. Cuando me dan el reactivo, me lo dan al 100%. ¿Sí? Bien. Entonces, primera opción, para hacer la regla de 3, digo, si el 100% son 900 gramos, entonces el 80% X, y hago 80 por 900 dividido 100 y esto me queda 720 gramos. Y esta es la masa pura del reactivo que vamos a usar. Hay profes que no les permiten usar el porcentaje en la regla de 3. Entonces, otro camino es reconocer que el porcentaje de pureza es un porcentaje masa en masa. O sea, esto significa que hay 80 gramos de todo el reactivo puro cada 100 gramos totales. Entonces, total yo tengo 900 gramos, no 100. Entonces, la regla de proporción sería, si yo tuviese 100 gramos totales, ahí hay 80 gramos puros de el reactivo. En 900 gramos totales, que es lo que yo tengo realmente, ¿qué masa pura de este reactivo hay? Y me da 720 también. ¿Sí? Es la misma, si ustedes se pueden fijar, es la misma cuenta, porque yo hago este por este, divido este, y acá hago 900 por 80 dividido 100 también. Son dos fórmulas, o sea, son dos reglas de 3 que calculan lo mismo. Elijan la que más les guste, ¿sí? Esa da igual. Yo uso esta, la de arriba, pero si por alguna casualidad tu profe te dice no puedo usar porcentajes, bueno, usas la de abajo. Que es lo mismo, chicos. De hecho, hasta yo no haría ni una ni la otra. Agarraría la masa total, la multiplicaría por 80 sobre 100, que es como sacas porcentaje de cosas. Pero bueno, cada uno con su forma de calcular porcentajes. Listo, ya copié el dato de reactivos. No tengo más datos, tengo la reacción química y me dice indicar la cantidad de nitrato de sodio. ¿Qué es esto? O sea que la pregunta va a ser moles de nitrato de sodio. Signo de pregunta. Y el rendimiento afecta al producto. Entonces el rendimiento también se anota por acá. Rendimiento 55%. Esto solamente es toma de datos, ¿sí? Toma de datos
del caso 1. Por ejemplo, en el caso 3, la toma de datos tiene una pequeña diferencia, así que eso hay que estudiarlo. Armo el cuadro estequiométrico, el cuadro de relación de mol, masa y datos. Copio la reacción. En el primer renglón de la reacción del cuadro estequiométrico vamos a poner la relación en moles. Esto se lee como que cada coeficiente de cada sustancia es la relación en moles que hay entre reactivos y productos. Quiere decir, con un mol de este reactivo más 2 moles de este otro reactivo, se producen 2 moles de este producto, 1 mol de este producto y 1 mol de este otro. En el próximo renglón, esto sería el renglón de la relación en moles. El próximo renglón va a ser la relación en gramos, o sea, en masa. Y el último renglón va a ser el de datos. Entonces, para la relación en gramos, lo que vamos a hacer es primero calcular la masa molar de cada uno de los compuestos sin el numerito adelante, sin el coeficiente estequiométrico. La masa molar de la sustancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera sería 2 sodios, o sea, 2 por 23, más la masa del carbono, que es 12, más la masa de 3 oxígenos, o sea, más 3 por 16. Esto me da 106 gramos mol. Para este, por ejemplo, haría la masa de un hidrógeno, más la masa de un nitrógeno, más la masa de 3 oxígenos, todo calculado con la tabla periódica, y me da 63 gramos mol. Para el producto tenemos 23 del sodio, más 14 del nitrógeno, más 3 por 16, la masa molar es 85 gramos mol. Si calcula la masa molar del CO2 les va a dar 44 y la del agua les va a dar 18. Todo con tabla periódica con las masas molares de cada elemento. Ahora, para armar en la parte de masa, los moles los multiplico por la masa molar. 1 mol por 106 me queda 106 gramos. 2 por 63, 126 gramos. 2 por 85, que me queda 170, ¿no? Sí, 170 gramos. 1 por 44, 44 gramos. 1 por 18, 18 gramos. Acá lo que se tiene que cumplir es la ley de Lavoisier, la ley de conservación de la masa. Y yo sumo la masa de los reactivos, me tiene que dar igual a la suma de las masas de los productos. Eso me da indicios de que está bien hecho el cuadro estequiométrico. Bueno, una vez que armé esto, que por supuesto que si ya están cancheros con el tema no lo arman completo, lo arman en función de la necesidad, pero lo estoy explicando bien completo porque me lo preguntaron. Recién ahora viene la parte de ubicar los datos. En los reactivos se ubican los datos puros. Y en los productos, en este caso, se ubica la incógnita del ejercicio. Entonces, ¿qué tengo yo? Puro, 720 gramos de este compuesto, de este reactivo. ¿Sí? Que es lo que calculamos con la regla de 3. Entonces acá pongo 720 gramos. De este no tengo nada porque es el reactivo en exceso. Si me hubiesen dado dato de cantidad, la masa o moles puros de ese reactivo habría que ubicarlo ahí. Y la incógnita son los moles de este compuesto. O sea, acá pongo X mol, ¿sí? Entonces, una vez que ubiqué los datos, ahora vienen las reglas de 3. En este caso, lamentablemente, no tengo 2 reactivos como para buscar reactivo limitante, pero lo que voy a hacer ahora se haría con los 2 reactivos si es que tuviese dato de ambos. Voy a calcular los moles de producto con el dato de reactivo dado. O sea, voy a hacer una regla de 3 simple entre esta columna y esta columna de acá, que son las que tienen datos. Las únicas 2 que tienen datos. Como el dato de acá está en gramos, de estos 2 datos estequiométricos voy a usar los gramos. Como acá quiero moles, de estos 2 datos estequiométricos voy a usar moles. Y con lo que está redondeado, armé una regla de 3. Esto se lee así. 606 gramos del carbonato de sodio producen 2 moles del nitrato de sodio. Entonces, 720 gramos del carbonato de sodio, que es lo que realmente tengo. ¿Cuántos moles del nitrato de sodio producen? Hago 720 por 2 dividido 106 y esto me queda en 13,6 moles del nitrato de sodio. El producto obtenido es el producto esperado. O sea, así como lo que está acá siempre es la parte pura del reactivo, lo que está acá siempre es el 100% de producto esperado, siempre. Entonces, claro, como me dice que el rendimiento es 55, quiere decir que no se produjo todo lo esperado. Esto es el 100%, ¿sí? Siempre, porque lo saqué del cuadro. Ahora, ¿cuánto se produjo realmente? Y aparentemente el 55% de eso. ¿No les dio?
Entonces hago el 55%. Digo, si 100% son 13,6 moles, el 55%, ¿cuánto es? Hago 55 por 13,6 dividido 100 y esto me queda en 7,48 moles. Y esta es la respuesta del ejercicio.